Hola familia, ¿cómo andamos? ¿Están contentos? ¿Sí? ¿Listos para la palabra de Dios? Qué bueno, me ha gustado verles, ¿verdad? Otra vez este domingo, la semana pasada anduvimos en Tijuana, una misión allá, ¿verdad? De descubriendo mis talentos. Esta semana algunas personas de aquí, del grupo de José, también se fueron a Los Ángeles, ¿verdad? A apoyar allá también. Así que Dios nos tiene de aquí para allá en varios lugares. Así que ¿está dispuesto para ir a la próxima usted también? El Señor está, creo que en este tiempo, preparándonos y dándonos para poder también nosotros dar a otros también, y eso es parte de seguir extendiendo su reino más allá de esas paredes, ¿verdad? Así que esa es la tarea. Así que antes también de empezar, le anuncio que la siguiente semana tenemos también invitada especial. Ya extrañamos a Febe, ¿verdad? Así que estará con nosotros, ¿verdad? Este próximo fin de semana, no se lo pierda también, para que pueda estar aquí en casa y que también los pueda ver a ustedes, porque siempre los traen en el corazón también. Está bueno, muy bien, pues vamos a orar. ¿Listos? ¿Trae su Biblia? A ver, enséñeme su Biblia, saque su Biblia, levante su Biblia. Muy bien, ahí está, ahí está. Ahora vamos a orar con su Biblia arriba, levántela alto, 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 alto. Y diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Habla, Señor, hasta mis huesos. Límpiame, santifícame a través de ella. En el nombre de Jesús, dispongo mis oídos y te pido paz. Amén. Muy bien. ¿Trae paz ya? Muy bien. Pues el día de hoy vamos a continuar uno de los temas de los cuales me hablé, ¿verdad?, estas semanas. En 2 Reyes 17:14, y nomás quiero retomar un versículo de los que hemos hablado, 2 Reyes 17:14, donde hablamos de algo llamado dureza de cerviz. Di conmigo: dureza de cerviz. Otra vez fuerte: dureza de cerviz. Dile al de enseguida: ya no tengas dureza de cerviz. Y tú también, dile. Ya para que quede parejo, ¿verdad? No haya sentidos. Ahora aquí dice, 2 Reyes 17:14. Estamos viendo cómo el pueblo de Israel, empezando de Oseas, de alguien que había llamado a ser un libertador, realmente comienza, aunque Dios los ha predestinado a ser un libertador al pueblo de Israel y ser el pueblo escogido, ellos comienzan a alejarse cada vez más y más y más de Dios. Dios manda profetas, manda ministros, ¿verdad? Y comienza a amonestarles, a decirles vuelvan, etcétera, una y otra vez, reiteradas veces. Pero así como Dios Padre, ¿verdad?, en constante reprensión, un día decide hacer algo y que el pueblo de Israel se venga un espíritu llamado dureza de cerviz. Y lo podemos ver en este 14. Cuando Dios quería libertad, ¿qué es el número 14? ¿Alguien sabe? Libertad. Mientras Dios quería libertad, fíjate lo que pasa en este versículo. Vamos a leerlo juntos. 1, 2 y 3. Mas ellos no obedecieron. ¿Antes qué? Endurecieron su cerviz como en la cerviz de sus padres, los cuales no qué, creyeron en Jehová su Dios. ¿Y qué está pasando entonces? Que cuando hay repetidas veces amonestaciones de parte de Dios, la primera causa por la cual viene esto llamado dureza de cerviz es porque Dios ha estado constantemente hablando. Y mire, a lo mejor Dios te ha hablado de una manera en la palabra, a lo mejor en una conferencia, a lo mejor a través de una amistad, a lo mejor en el estudio bíblico, ¿verdad? A veces hasta una palabra profética, un sueño, ya Dios te mandó todas las señales. Y de repente aún así, tú decides no dar oír. ¿Lo estamos entendiendo? Y entonces viene esto llamado dureza de cerviz, ¿verdad? Y que vemos también que es una iniquidad. ¿Lo está viendo ahí? Aunque a lo mejor usted dice, pues yo nunca le he dicho que no a Dios, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tal de nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos? Cómo ellos a lo mejor le dijeron no a Dios en muchas ocasiones.
Y esto viene desde los padres incluso. Por eso es sumamente importante que usted y yo entendamos esta operación y que la podamos entender para poder, ser libres de ella principalmente, pero también resguardar nuestro corazón y nuestra vida de esa dureza que puede nuestro cuello, en este caso cerviz, que se encuentra aquí en el cuello, que venga a gobernar nuestras vidas, ¿ok? Y entonces, si nos vamos a la definición de dureza de cerviz, si me ayudas por ahí en pantallas, vamos a recordar qué es realmente y qué representa esta dureza de cerviz, ¿ok? Tóquese la cerviz, a ver dónde está su cerviz, ¿ok? Aquí arriba, y hablamos de que es una parte muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí corren los conductos principales de los nervios que unen tu cabeza y tu cuerpo, que aún controlan tu ritmo cardíaco de la respiración. Entonces, cuando alguien, ¿verdad?, es duro de cerviz, pues esta parte, por decirlo así, que representa aquel cuello que hemos aprendido. ¿La qué? La voluntad. No la queremos torcer. Y aunque a veces sabemos que estamos mal, a veces vemos que estamos sufriendo, de todas maneras nosotros decimos no voy a dar mi brazo a torcer, decimos en México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no voy a humillarme, ¿verdad?, ante esa circunstancia. Por eso fíjate la definición de dureza de cerviz, la habíamos visto la vez pasada, pero vamos a repetirla. Es una rebelión, ¿cómo? Reiterada, que no ¿qué? Que no oye a Dios, cayendo en ¿qué? Terquedad y obstinación, donde la persona ¿qué? Antepone y mantiene su ¿qué? Su opinión. Yo soy más importante, como yo pienso, como yo creo, ¿ok? No aceptando ¿qué? Correcciones, siendo como desobediente, incapaz de humillarse, orgulloso, y hasta que le puede llevar a caer ¿en dónde? La idolatría. ¿Conoce usted a alguien así? ¿Algún primo lejano? ¿Verdad? Yo sé que aquí no hay de eso, es para que usted lo predique en otros lugares, ¿verdad? Pero no es cierto, primero es para nosotros. Y checar nuestro corazón. Habrá opiniones que yo pienso, bueno, sí dice la Biblia, pero yo creo que es diferente. Pero ¿sabes qué? Todavía no voy a dar el paso, me voy a esperar un poquito más. Y muchas veces cuando la palabra nos confrontamos con la voz de Dios y Dios nos da dirección en algo y nosotros le resistimos, ¿verdad? Entonces hay una señal de que tenemos ¿qué? Dureza de cerviz. Y vamos a ver los síntomas una vez más como recordatorio. ¿Cómo se ve esta dureza de cerviz? En Jeremías 17:23 dice, ellos no oyeron. Entonces, la dureza de cerviz se encuentra en una persona que ¿qué? Que no oye. Y mira, puede usted aquí estar presente su cuerpo, pero su oído y su corazón no lo está. ¿Estamos entendiendo? Usted vino a lo mejor para checar la cajita de que el domingo vengo a la enseñanza, pero su corazón no está aquí, no oye. Ni inclinaron su ¿qué? Su oído. Inclinar es humillar, ¿verdad? Ese oído. Y entonces no oye, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibieron ¿qué? Corrección. ¿Conoce alguna persona que no le gusta que la corrijan? Yo creo que todos, como que nuestra carne nos dice, no me gusta que me digan en qué estoy mal. ¿A quién le gusta que le digan en quién está mal ahí en el trabajo o en su casa o en cualquier lugar? Levanten la mano. ¿A quién le encanta que le digan que estás mal? Nadie, ¿verdad? Qué honestos son, esa es la primera parte. O no me escucharon. No te creas. Ahora, fíjate cómo más. Una persona que no oye, una persona que oye pero no se rinde, una persona que se justifica en sus acciones, una persona que muestra apariencia de obediencia pero vuelve a caer en el mismo pecado una y otra y otra y otra vez. Eso es una señal de que hay una ¿qué? ¿Dureza de qué? Cerviz. Entonces, ¿usted quiere ser libre de eso, sí o no? Sí, y vimos cómo la semana antepasada el Señor fue trayendo libertad de estas cosas a través de la enseñanza. Sin embargo, hoy le quiero enseñar, ¿verdad?, una segunda causa por la cual la dureza de cerviz también se puede manifestar, ¿ok? Y para esto vamos a estudiar, ¿verdad?, el libro de Job. Levántame tu mano si tú ya has leído los 40 capítulos del libro de Job. O bueno, o conoces la historia de Job. Vamos a empezarla más fácil. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Levántame su mano. Alto, alto, alto. Bueno, creo que un poquito más de la mitad. Muy bien. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo así.
Levántame la mano otra vez, ¿cuántos conocen la historia de Job? Alto, alto. Ahora levántame la mano o déjela arriba si usted, ¿verdad? Ya leyó los 40 capítulos de Job. ¿Ok? Ok, ya se bajaron bastantes manos. Y ahí te muestra algo, y quiero enseñarle algo, que muchas veces conocemos bien poco de Job, ¿sí o no? Conocemos el principio y el final, pero hay muchas cosas de entremedio que el Señor aún nos quiere enseñar de Job. Y lo que Dios le reveló, porque lo que Dios le enseñó a Job son cosas bien profundas y difíciles a veces de entender. Y que a veces también no son tan fáciles de recibir. Pero al final de todo, son importantes para que nosotros a través de ese entendimiento vengamos a esa libertad. Acuérdense que la palabra nos trae libertad. El conocimiento de esa verdad nos trae libertad. Vámonos a Job capítulo 16, versículo 11. Job capítulo 16, versículo 11, y vamos a leer el 11 y el 12, ¿ok? Fíjate cómo comienza este versículo 11 primero. Job 16, 11. Dice así: me ha entregado Dios, ¿a quién? Al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Vamos al 12 y ahorita nos regresamos. Siguiente versículo 12. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató ¿por dónde? ¿Por dónde? La cerviz, y me despedazó y me puso por blanco suyo. ¿Qué está diciendo ahí Job? ¿Qué está revelando Job? Que algo estaba pasando con su ¿qué? Cerviz. ¿Y qué estaba pasando? Ahí vemos que Job tuvo en sí también una circunstancia que lo llevó a traer una dureza de cerviz. ¿Estamos entendiendo? Y entonces, ¿qué le pasó a Job? Job no era una persona que reiteradamente estaba Dios diciéndole algo y pecaba, o no cambiaba, o no oía, ¿correcto? Entonces vemos una segunda causa que a Job, ¿verdad?, le llevó a una dureza de cerviz. ¿Ok? Y vamos al primer versículo 3, el 11, ¿verdad?, que empezamos. Y vamos comenzando a entender esta primera parte. ¿Ok? Regrésate al 11 otra vez. Y miren la primera parte que dice en el versículo anterior, el 11. ¿Lo tienes por ahí en la pantalla? Job 16, 11. ¿Lo cambia? Job 16, 11. Job 16, 11. No me lo distraigas. Ahí está. Job 16, 11. Gracias. Dice, lee la primera parte conmigo. 1, 2 y 3. Me ha entregado Dios, ¿a dónde? Entonces, ¿quién es el que pone esa dureza de cerviz? El mentiroso. ¿El quién? ¿El quién? Y usted dígame quién es el mentiroso. El chanclas acá. Satanás. Él es el padre de mentira. Por lo tanto, él es el mentiroso. Y si usted recuerda, en Job capítulo 1, usted comienza a ver la historia de Job. Pone el versículo 1, Job 1:1. Comienza a ver la historia de Job, cómo describe Dios a Job, a un varón, ¿verdad?, en la tierra de Uz, que era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de él mal. Fíjate cómo lo comienza describiendo. Sin embargo, comienza a hablar sobre la prosperidad que tenía. Y quiero que te vayas al versículo 10. Y yo le animo a que usted lea por lo menos los primeros capítulos. Si quiere, lea todo Job, pero para que pueda entender esta enseñanza un poquito más. Pero si vamos al versículo 10, un día, ¿verdad?, podemos entender y ver que se estaba paseando, ¿verdad?, que vinieron a juntarse los hijos de Dios en una junta ahí con Dios, ¿verdad? Y dentro de esos hijos se encontraba ¿quién? Satanás. Y entonces Dios mismo, Jehová mismo le dice a Job, le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Verdad? Imagínate que Dios venga y te diga, ¿no has considerado a mi sierva Elia? Que ella, mira, es íntegra. ¿No has considerado, verdad, a mi siervo? ¿Quién más por acá? A ver, veo. Luis, ya tiraron a alguien por ahí, ¿verdad? Marcos, mira, él es perfecto, recto, temeroso de Dios. ¿Se imagina?
Y entonces fíjate la respuesta del diablo, Satanás. Y es el versículo 10. Y le dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa ya todo lo que tiene? En pocas palabras, ¿no lo has protegido tú? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Siguiente versículo. Pero fíjate lo que dice el siguiente. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En pocas palabras le estaba diciendo, a ver, quítale su trabajo, quítale su casa, quítale los bienes que le has dado y vamos a ver cómo realmente responde. Porque ahorita lo tienes bien a gustito, pero cuando le quites esas cosas, se va a olvidar de ti. La primera cuestión yo le pregunto a usted, métase en los zapatos de Job, ¿cómo usted responde ante una circunstancia como esa? Cuando pierde un trabajo. Cuando a lo mejor, ¿verdad? Le quitaron la casa donde, ¿verdad? Se está viviendo, le están pidiendo la casa. Y ya tiene que cambiarse otra nueva. Y usted sabe qué tan difícil es a veces encontrar en California casa a un costo accesible. ¿Sí o no? Y de repente Dios le dice, ¿verdad? O bueno, no Dios, ¿verdad? Viene el chanclas y dice, a ver, quítale la casa. A ver si es cierto que todavía va a la iglesia y todavía sirve y todavía te ama. Y vamos a ver cómo reacciona. Y entonces imagínense en esa prueba Job, ¿verdad? ¿Cómo reacciona Job? ¿Qué es lo que pasa en la vida de Job y en el corazón de Job? Pues en el lapso, en el versículo 12, fíjate lo que le dice Dios a Satanás. Jehová a Satanás le dice, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Exactamente después de ese versículo viene un siervo, ¿verdad? Y le avisa a Job, y vienen 4 siervos. El primero le dice, Job, vinieron los enemigos y vinieron y arremetieron contra tus ganados y destruyeron todo. Solo salí corriendo yo y solo llegué para avisarte. Y mientras va terminando de darle la primera noticia, viene otro y le dice, Job, estaba cayendo fuego del cielo. Y entonces ese fuego mató a las ovejas. Y solamente quedé yo para poder decírtelo. Y en eso terminando llega otro y le dice, Job, el mismo día. Habían tus enemigos vinieron y los camellos y mataron no nomás a los camellos, a todos los siervos que tú tienes. Y solamente escapé yo. Pero mire, la cuarta y la última creo que es la más difícil. Y la dejaron para el final. Llega uno de los siervos y le dice, Job, todos tus hijos estaban juntos. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, o sea, 10 hijos. Estaban todos juntos comiendo, bebiendo vino, vino un gran viento, derrumbó la casa y cayó sobre ellos y todos murieron. Solamente escapé yo para poder decírtelo. Imagínate estar en los zapatos de Job. No nomás el trabajo ahora, pero ¿cuántos papás tenemos aquí? Levántame su mano. ¿Cómo reaccionamos al perder un hijo? ¿Cómo reaccionaríamos al perder un hijo? ¿Entiende? Y entonces Job, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver lo que hace Job en los siguientes versículos. Vamos al 2:3. No, nos faltó algo de Job. ¿Usted cree que le estaba yendo mal a Job, sí o no? ¿O le falta un poquito, verdad? Sí, que le faltaba porque ya cuando viene otra vez, ¿verdad? Satanás delante de Jehová, fíjate lo que dice en el 2:3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Otra vez? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que todavía, ¿qué? Ahora le agrega otra cosa. ¿Retiene su qué? Él todavía no ha cambiado. Siguiente parte del verso. Siguiente parte, por favor. Next. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. No hay una causa. Siguiente versículo, 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En pocas palabras, ok, ya le quité las posesiones y a los hijos, pero a él no le ha pasado nada.
Y entonces piel por piel está diciendo. ¿A qué se está refiriendo el diablo, Satanás? A su salud. Y entonces, ¿qué pasa en el versículo 5? Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cuántos han caído en alguna enfermedad de largo plazo? Levántame su mano. ¿Cuántos han caído en alguna enfermedad, incluso a lo mejor hasta de un familiar con signos de muerte? ¿Verdad? ¿Y cómo te respondes entonces ante una circunstancia como esa? ¿Todavía retienes tu integridad? Fue tal que, fíjate el versículo 8, vamos a brincarnos al 8, que llega un momento donde él se encuentra joven, una sarna, ¿verdad? Sentado rascándose con su tiesto en medio de la ceniza. Y en el 9, su esposa le da uno de los mejores consejos. Tenía que ir al retiro de matrimonios comercial. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué le dijo? Maldice a Dios y... ¡Wow! Qué buen consejo le dio, ¿verdad? Gracias. Mira, curiosamente el diablo dejó a la esposa. Cuidado, esposas, no seas instrumento del diablo. Pero qué tremendo que era tanto el dolor. Y vamos a ponernos en la perspectiva también de la esposa de Job. ¿Había Job nomás perdido todo? ¿O también ella? ¿Había también ella perdido sus 10 hijos que ella misma había cargado en su vientre, sí o no? Qué difícil haber perdido eso. Mire, yo no sé si usted sabe, pero mi pastora, Jael, esposa de Joás, un día, ¿verdad?, le hablan por teléfono y le mencionan que 6 de sus familiares, sus 2 papás, 3 de sus hermanos y sobrinos, ¿verdad?, tuvieron un accidente y todos fallecieron. Todos fallecieron. ¿Cuál fue la respuesta de mi pastora? Y es una respuesta bien tremenda, porque déjeme decirle, yo sé que es perder a un papá, pero a los 2, el mismo día, en el mismo acontecimiento. Pero mira, somos testigos de ver, ¿verdad? Porque ya hasta el día de hoy lo enseña y lo predica. Ella nunca cuestionó. ¿Por qué? Porque cuando pasa una circunstancia así, mucha gente se enoja con Dios y dice, me voy lejos de Él. No pudiste estar para mí en ese dolor. No existes. No quiero nada de ti. Mucha gente cae en tristeza, en depresión y dice, ya mejor me quiero morir. ¿Ya para qué vivo? Si lo que yo vivía para mis hijos, y si mis hijos no están, ¿cuál es el propósito de vivir? Y hay muchas puertas y cosas que el enemigo utiliza, y esa es parte de la dureza también de la cerviz que estamos hablando. La mujer había caído en esa dureza de cerviz. ¿Estamos entendiendo? Por eso sus palabras se expresaba de esa manera, porque ella misma estaba en un dolor. Ella misma estaba viviendo esa pérdida y esa circunstancia tan difícil. Vete al versículo 10. Pero quiero que veas el corazón perfecto de Job. Porque mire, si Dios comienza hablándonos de la perfección que había en Job, quiere que aprendamos algo que nos falta a nosotros en perfeccionarnos. Quiere que veamos cómo es el corazón de alguien perfecto, como Job. No significa que no sienta, pero fíjate, Job tenía un entendimiento. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, ¿qué dice? No pecó Job con sus labios. Ahora, qué interesante que dice lo siguiente. Al final dice, no pecó ¿quién? Job, pero ¿cómo no pecó? Con sus labios. Y qué interesante que la Biblia tuvo que decir con sus ¿qué? Pero significa que si había algo pasando, ¿dónde? ¿Lo están viendo? Aunque había un entendimiento, no significa que la dureza de cerviz no había llegado a su vida, porque ya vimos desde el 16:11 que él mismo está confesando y diciendo, me arrebató, me tomó por la cerviz. Y había algo que estaba pasando en su cerviz, en su espíritu. ¿Me está entendiendo? Ahora,
¿Cómo reacciona Job en esa lucha que tiene con ese acontecimiento? Porque yo no sé, pero ¿cuántos de ustedes han pasado un accidente automovilístico donde les han pegado a lo mejor por atrás? Y de repente, ¿qué pasa? Le llaman algo así, en inglés se llama whiplash, ¿no? Y tu cabeza va para enfrente y a lo mejor en el momento, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué pasa el siguiente día? Te duele todo esto, ¿sí o no? Y a veces hasta te dicen, te tengo que poner un collarín para inmovilizar, ¿ok? Y entonces la dureza de cerviz es como un sistema de protección para que toda esta parte, de alguna manera, comience a restaurarse. El problema es que muchas veces nosotros en ese acontecimiento y esa circunstancia difícil, fuerte, trauma que pasamos en nuestra vida, nos quedamos así siempre. Y entonces, ¿verdad? No terminamos realmente de sanar ese proceso que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Pero ¿cómo recibe esas noticias Job? Vamos, regrésate a Job 1 y quiero que vean lo siguiente. ¿Cómo las recibió en la primera parte? Versículo 10. Perdón, no es el 10. Es el más para abajo. Los últimos dos versículos, 20. Fíjate cómo lo recibe. Cuando le dieron esa noticia, el 20, vete al 20, perdón. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza. Te hago una pregunta. ¿Esas son señales de dolor y de humillación? ¿Sí o no? ¿Sintió Job? ¿Sí o no? Y mire, muchas veces pensamos que como cristianos no debemos de sentir las malas noticias. Y no está diciendo Dios que estuvo mal lo que sintió. Pero fíjate qué hizo con esos sentimientos. Al traer todo eso, dice, se postró en tierra y ¿qué hizo? ¿Y qué hizo? Agarró todo esto y agarró y lo trajo delante de aquel que podía hacer algo. No significa que tú no te sientas, no debes nunca sentir triste cuando pasa una circunstancia difícil. Cuando pierdes un trabajo no sientas angustia. No significa que no te sientas, no tengas sentimientos. Significa que tienes que agarrar esos sentimientos y los tienes que canalizar y traerlos delante de aquel que puede hacer algo. Y entonces él vino y adoró a Dios en medio de esa angustia y desesperación de lo que estaba perdiendo. ¿Están entendiendo? Siguiente versículo, 21. ¿Qué más hizo Job? Aprendiendo de él. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos nacieron con tenis? ¿Cuántos nacieron, verdad? Ya con ropa. Pues no. Entonces de alguna manera él entendía, mire, mi meta está en regresar con él. Y voy a regresar sin nada. Y si me quitaron todas las cosas y no las tengo, no importa. Mi meta y mi perspectiva es yo voy a regresar con él. Y no me voy a separar de él. Eso es más importante. Siguiente versículo. Fíjate cómo termina el versículo este. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios, y di conmigo esta última frase, despropósito alguno. ¿Sabe qué está diciendo esto? Que Job entendía que todo lo que hacía Dios tenía no lo escuché, que todo lo que hacía Dios tenía aún lo malo. Todo lo que te pasa a ti tiene un propósito, ¿sí o no? Aún lo malo, aún lo que duele. Pero dice un Dios de amor. ¿Cómo le permitió tal cosa? Mire, nosotros ya sabemos el final de Job, pero ¿creció Job en ese proceso, sí o no? ¿Conoció a Dios de una manera diferente Job, sí o no? ¿Qué no dijo? De oídas te había oído y ahora mis ojos ¿qué? ¿Te ven? Y entonces, ¿por qué cuando nos pasan circunstancias tan atroces, verdad? Tomamos esa posición de dureza de cerviz y nos quedamos lastimados y marcados de esa manera, aun cuando no entendemos estas cosas. Pero fíjate, Job no nomás hizo eso. Si podemos ir a Job 13:23, podemos ver otra reacción de Job. ¿Ok? ¿Cómo más reaccionó Job? Dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo? ¿Reconocía Job entonces que había todavía pecados e iniquidades en su vida? ¿Sí o no? ¿Qué son las iniquidades, familia? Pecados generacionales, exactamente.
Y entonces él estaba pensando, ¿hay algo que a lo mejor se ha manifestado que viene desde mis antepasados? Él comienza a inquirir, él comienza a buscar, comienza a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hay? ¿Hay maldad en mí? ¿Cuál es esa maldad? Pero no solamente eso, dice, segunda parte, y esta nos pregunta, léela conmigo, 1, 2 y 3. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Qué estaba buscando Job en ese momento difícil entonces? Hazme entender. ¿Qué estaba buscando? Quiero entender. Quiero entender. ¿Qué estás haciendo, Dios, en este proceso? ¿Qué me quieres enseñar en este proceso? Tú tienes propósito en medio de esta circunstancia. Mire, le quiero contar un testimonio. Este mes, bueno, hace unas cuantas semanas, pusieron el grupo de pastores. Tenemos un grupo de pastores de discípulos con Joás. Y pusieron, hay un pastor de Guanajuato llamado Alan, ¿verdad? Y hace unas semanas puso, oye, por favor, les pido que oren por mi hijo. Está teniendo una circunstancia, lo vamos a llevar al médico. Y ahí estamos los pastores orando por él. Orando por él, ¿verdad? Ya pasaron unos meses y nos manda otra vez otro mensaje. Oye, pastores, está mi hijo muy grave en cuidados intensivos, ¿pueden orar por él? No, pues estamos orando por él, mandándole versículos. Le hago un paréntesis. Curiosamente, en una de las caminatas que iba, me gusta poner a mí como podcast. Y hay uno, se lo recomiendo, es de él, Alan se llama, ahí de Giovannici. Entonces pongo ese podcast y escucho toda su historia. Y es un pastor, la verdad, amigo, muy lindo, muy buena onda, pero no conocía el trasfondo de cómo Dios lo iba alcanzando. Entonces él comenta cómo su papá era un camionero, ¿verdad? Y dado a ese trabajo que tenía, pues iba a largas distancias y no tenía mucha relación con su papá y tuvo un enojo con su papá. Y al final su papá le proveyó de todo, lo mejor de lo mejor. Sin embargo, dice que a él le dolía mucho la ausencia de su papá. Para no ser una historia muy larga, él conoce a Dios, perdona a su papá y comienza a buscar a Dios. Él tiene hijos, ¿verdad? Y él ya tenía hijos para entonces. Y curiosamente, él había seguido los mismos pasos que su papá. La iniquidad lo había alcanzado, él se había hecho camionero también. Y teniendo hijos, había abandonado su hogar y sus hijos tenían problemas en su corazón contra él. Conociendo a Dios, él comienza a hablarle a sus hijos. Su hija comienza a abrir su corazón de Dios. Y dice él en la entrevista, dice, wow, el placer más grande es que mi hija ya venga otra vez a conocerme, a tener una relación conmigo, pero sobre todo que tenga una relación con aquel que yo amo, que es Dios. Pero dice, mi hijo todavía no, y está ahí. Y eso me duele, dice. Y entonces, este era el hijo que no conocía a Dios y que estaba lejos de él. Nos manda un mensaje un domingo, y pone, pastores, solo quiero decirles que mi hijo murió. Yo leí ese texto y me quebrantó. Porque yo había escuchado ese podcast esa semana. Y yo dije, ¿qué pasó con su hijo? ¿Cómo es posible? Pues imagínate, uno que le está sirviendo al Señor y se pone en los zapatos y dice, si tu hijo se te muere así nomás y no conoció a Dios, ¿qué pasó? Entonces después del domingo yo le hablo, oré, y le digo, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y me dice, ¿sabes qué? Dice, no sé si no me ha pegado todavía, pero me siento en una paz tremenda, dice. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó todo esto? Y me dice, pues mira, mi hijo estaba lejos de nosotros, ¿verdad? Vivía en Querétaro, vivía en otro estado, y él había hecho como su vida fuera de nosotros. Sin embargo, dice, cayó en una enfermedad y como vivía solo, él no se checó y tenía un problema en su riñón, como una piedrita, algo en el riñón. No se checó y siguió trabajando diciendo, tengo que trabajar. Para no ser la historia muy larga, se empezó a infectar todo esto y entonces nos comunica a nosotros y nos habla y regresa a casa y dice, necesito ayuda, ¿sabes qué? Ya no puedo. Lo llevamos al doctor, va y se sienta con un internista y dice el internista, no puedo creer que estás aquí parado, y si estás bien grave, necesitas cirugía. Y le ponen la cirugía para la siguiente semana. Cuando ya la van a operar, ya le dice el cirujano, ¿sabes qué? Tienes una infección horrible, no te puedo operar. Mejor hay que tratar tu infección y entonces podemos operarte.
Y entonces están en ese proceso, pero sin embargo la infección no baja. Él entra a cuidados intensivos y me dice lo siguiente: ese lapso de tiempo de enfermedad fueron como 2 meses en nuestra casa. Mire, Javín, pasamos tiempos tan hermosos. Pudimos perdonarnos, pudimos sanar cosas en nuestro corazón, pudimos quitarle, pude presentar al Señor. Y pasamos conversaciones profundas mientras Él estaba en ese tiempo de dolor. Curiosamente me dice, me mandan una palabra profética el sábado en la noche, una palabra profética en la noche. Y decía, era como si el espíritu de su hijo le estaba hablando a esa persona. Y le estaba diciendo, papá, ya me voy. Dile a mi papá que ya me voy. Dile a mi papá que estoy bien, que no se preocupe de mí, que me ha dado el mejor regalo que cualquier padre me pudiera dar, el poder entrar a la vida eterna. Es lo mejor que puedo entender. Y yo ya me voy para allá. Dile que descanse, que han sido los mejores padres que yo pude tener. Dice que esa persona tenía 3 días que se le había dado ese sueño, esa palabra, y ella no la quiso dar porque dijo, está muy fuerte. Yo no quiero que se vaya, no sé si es de Dios. Pero dijo que había algo tan fuerte en ella que una noche le habló por teléfono, el sábado, ¿verdad? En la noche, el domingo en la mañana fallece. Qué tremendo. Y me dice, wow, no sabes cómo mi corazón se consoló ante esa palabra que Dios me dio y el tiempo que pude pasar con Él. Y ahora veo la misericordia de Dios en medio de esa parte. Y mire, no es todo esto. A través de la muerte de mi hijo, comienza a decir, el domingo se murió el domingo. Yo a las 5:30 de la mañana. Tenemos la reunión a las 10, creo que tiene la reunión en la mañana. Y él le dice a su esposa, ¿sabes qué? No sé si voy a ir a predicar hoy. Pues acabo de recibir la noticia. No sé si cancelamos o qué onda. Y la esposa le dice, no vas a cancelar. Tú dijiste que mientras tú tengas vida, siempre va a haber una reunión porque eso no es para ti, eso es para alabar al Señor. Así que hoy nos vamos a la iglesia y vas a predicar. Muy diferente a la esposa de Job, ¿verdad? Estaba viendo la contraparte. Y yo la veía y decía, mire, el domingo enseñé, fui, pero no te imaginas, fueron familiares que se resistían de escuchar la palabra de Dios por mucho tiempo. Y por la muerte de mi hijo fueron a la reunión, conocieron la palabra, conocieron a Dios. Y luego tiene el funeral y me mandó una foto del funeral, lleno el lugar de mucha gente, amigos que lo habían conocido. Dicen, ¿cómo se expresaba tan bien él de ustedes? Dice. Y otra persona que vivía con él le decía, mira, me empezaron a decir, tu hijo, mira, donde le rentaba, dice, una de las mejores personas que me ha rentado en mi vida, dice. A mí me impactó su muerte, dice, porque era un hombre derecho, nunca me debió algo, siempre esto, su carácter, me ayudaba, empieza, y venía gente y le comentaba el carácter de su hijo. Y dice, wow, era una honra hacia todo lo que yo había tratado de enseñarle. Y Dios me estaba como recompensando y enseñando, hey, ¿verdad? No te preocupes, hiciste el trabajo que tenías que hacer. Y entonces yo me quedo pensando, ¿cómo respondería yo ante una circunstancia como esa? ¿Cómo responderías tú ante una circunstancia como esa? ¿Recibirías la voluntad de Dios? Y dirías, Señor, llegó el tiempo, te lo entrego. Pero fíjate, la misericordia de Dios, ¿la verías en medio de ese proceso? Y entonces, ¿cómo voy a pasar esas circunstancias sin que la dureza de cerviz se adueñe de mí? Viniendo delante de Él y diciéndole, Señor, tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito. Tal vez si eso nunca hubiera pasado, Él no hubiera tenido esa relación con su hijo. No hubiera tenido esa oportunidad con su hijo. ¿Lo entiende? Tal vez si eso no hubiera pasado, ¿verdad? Él no estuviera ahorita en la eternidad. Pero el Señor todo lo hace con
propósito. El joven entendió y no añadió despropósito a lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿Cómo también podemos pasar eso? No quejándonos, no alejándonos de Dios, sino preguntándole, ¿hay iniquidades en mi vida? ¿Hay pecados en mi vida? Señor, hazme entender, enséñame. ¿Qué me quieres enseñar en medio de esta circunstancia? ¿Qué quieres mostrarme en medio de esta circunstancia? ¿Qué tengo que hacer mejor? ¿Qué me falta? Quiero conocerte más. Y cuando tú estás enfocado en conocerlo más a Él, esas circunstancias no van a tumbar y derribar tu vida, ni alejarte de Él, sino te van a acercar más. ¿Está entendiendo? Ahora, quiero llevarle a Jeremías 2:20, porque esto va aún extendiendo un poco más, especialmente a una congregación servidora como nosotros. Y que el Señor ha levantado, mire, muchos corazones servidores. Cuando pasa un acontecimiento como estos, hay marcas. Di conmigo marcas. Otra vez, marcas. Más fuerte, marcas. Marcas que suceden en nuestra vida y que se quedan. Un ejemplo, puede ser cosas muy fuertes como estas de las que estoy hablando, o puede ser algo tan sencillo que cuando usted comenzó a manejar, un día le chocaron o chocó, y usted pensó y dijo, nunca más agarro un carro. Y hasta el día de hoy, usted no maneja. ¿Estamos entendiendo? Porque ese acontecimiento que traumó su corazón o impactó su vida, le dejó una ¿qué? Una marca. Pero también pueden pasar marcas así en cualquier lugar y a cualquier tiempo. Incluso aquellos que venimos ya de tiempo caminando con el Señor. Y este es un ejemplo en Jeremías 2:20. Léelo conmigo. Vamos a leer la primera parte primero. 1, 2 y 3. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Vamos a dejarle hasta ahí. Desde muy atrás está diciéndole Jeremías al pueblo escogido de Dios, Israel. Desde muy atrás rompiste tu yugo. Le enseñaba la semana antepasada que hay 2 yugos, ¿se acuerda? ¿Cuáles 2 yugos eran? ¿El yugo de qué? De hierro, que viene con la dureza de cerviz, y el yugo de madera, que es el que Cristo nos dice, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Y aprended de mí que soy manso y humilde, ¿verdad? Y haréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, dice Jesús, y ligera mi carga. Entonces Dios quiere dirigirte con ese yugo de madera. El yugo de hierro es pesado, es cansado. Ahora, regresando a Jeremías 2:20, si está diciéndole Dios a través de Jeremías al pueblo de Israel, rompiste tu yugo, ¿qué yugo cree que se está refiriendo? El de madera. ¿Sabe qué se está diciendo? Tú estabas ya caminando conmigo, en ese yugo de Cristo conmigo, pero tú lo rompiste. ¿Tú lo qué? ¿Sabe por qué a veces rompemos ese yugo? Porque tenemos acontecimientos fuertes que nos marcan. Hay circunstancias, a veces aún dentro de las congregaciones como esta, que pasó una circunstancia con otra persona, alguien le prestó dinero a alguien y de repente, ¿verdad? Lo ve ahí sirviendo y cantando y piensa usted, esa persona me la paga. Y no me ha pagado y ahí anda levantando las manos. Y luego cuando lo va a saludar, le sale por atrás. Y eso marcó su corazón. Y le hace pensar, qué hipócrita.
Hablaba con un joven hace tiempo. Creció en una congregación. Y una congregación muy bonita, muy hermosa, donde Dios hace cosas maravillosas. Sin embargo, él me dijo que mucho tiempo en su vida había crecido y él se fue alejando cada vez más de Dios porque vio cosas entre la iglesia de personas que eran una cosa en la iglesia y eran otra cosa fuera de la iglesia. Y eso dice que marcó su corazón. Y me decía, sin embargo, quería hablar con usted porque hoy me siento desorientado, hoy me siento que no tengo propósito. Hoy la verdad, empiezo algo, no lo termino, mi vida es un desastre y empieza la verdad, me siento solo y me comienza a abrir su corazón. Pero todo comenzó porque algo marcó su corazón. Y yo le decía, ¿crees en Dios? Mire, ese yugo de dureza, de cerviz, ¿se acuerdan? No sé si la semana pasada hablamos de que lo pone en Babilonia. Tiene que ver con Babilonia. Y Babilonia es confusión. Y entonces ese joven anda bien confundido, no sabe ni dónde va. Porque Dios no lo está dirigiendo en su vida. Él rompió ese yugo. ¿Lo está entendiendo? ¿Por qué? Porque vio algo en una congregación que lastimó su corazón y le dijo, no voy a servir más. Ya no voy a servir. Me voy a alejar de eso. Y hay muchas personas que han determinado en su vida decir, no voy a servir ya. ¿Por qué? Porque recibieron marcas en su corazón. ¿Recibieron qué? ¿Recibieron qué? Yo le hago la pregunta, ¿a usted a quién le sirve? ¿A mí? ¿Al que está aquí sentado? ¿A quién le está sirviendo cuando usted sirve? A Dios. ¿A quién le está sirviendo? ¿A quién está ofreciendo esa ofrenda de servicio? ¿Quién le dirigió a servir? Es más, ¿no fue él mismo que puso ese yugo descansado? Porque el Señor quiere que trabajes, ¿sí o no? El yugo es un instrumento de trabajo. Quiere que ares la tierra, quiere que trabajes en ella. Pero tú puedes romper ese yugo cuando recibes esas marcas. ¿Lo entiende? Hace tiempo me juntaba con unas parejas, había un evento que íbamos a tener como un encuentro o algo por el estilo. Y siempre Dios nos da una instrucción antes del evento, especialmente cuando hay muchos servidores y gente. Antes de traer tu ofrenda delante del altar, si ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Está entendiendo? Y entonces la instrucción siempre antes de servir, especialmente en un evento grande, es hagan eso. Y yo me había dado cuenta entre las palabras que salían de la boca de uno y de otro, porque ¿sabe cómo saber usted, yo puedo saber, mire, no soy profeta, pero ¿sabe cómo yo sé qué hay en su corazón? Por lo que usted, ¿qué? Habla. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces yo comienzo a escuchar un lado de la persona y me dice, ta, 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 ta. Y yo, caray, ¿a poco sí eso pasó? Sí. Entonces ya después, al tiempo, estoy juntándome con otra persona después de un estudio, después de una fiesta, de lo que sea, y me dice, ¿sabes qué? Esto pasó, pa, 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 pa. Y yo veo dos realidades totalmente diferentes. Y yo pienso, hay algo aquí mal. Y le pregunto, ¿cómo estás tú con esa persona? No, yo ya la perdoné. Yo estoy bien, pero curiosamente habló una hora de eso. ¿Entiende? Y al rato yo le pregunto a la otra persona, oye, ¿qué onda con esta circunstancia? No, ¿cómo está tu corazón con esa persona? No, somos bien. Pero curiosamente me empezó a sacar cosas de hace unos 3, 4 años. Y entonces, dígame usted, si todavía está en el corazón, ¿todavía le duele? ¿Sí o no? Y entonces un día yo les dije, ¿sabes qué? Vamos a hablar. Nos juntamos, comenzamos a hablar. Al principio parecían momias. Y comienzan a hablar. Con lo que ya hemos enseñado, el perdón. Empiezan a perdonarse. Mire, no le miento. Terminamos como a las 2 de la mañana.
pero abrazados todos, moqueando y llorando. ¿Cuánto tiempo habíamos tardado en tener esta conversación? ¿Por qué nos tardamos tanto? Y acá, perdóname porque puse una barrera, perdóname yo también porque aquello que me dijiste yo lo tomé mal, perdóname porque... Y empezaron a perdonar. Y entonces yo vi cómo el Espíritu Santo comenzó a quebrantar todo. Y mire, así el Señor en unidad se manifiesta. Ahí el Espíritu de Dios se va a mover. Pero necesitamos romper ese yugo, no el de madera, de servicio, sino el que nos quitamos y ponemos otro de hierro. ¿Lo entiende? Por eso, cuando recibimos esas marcas, usted puede decir, voy a romper ese servicio, ya no voy a servir. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como. ¿Sabe qué hace cuando usted rompe ese corazón de servicio y yugo? Usted comienza a alejarse más y más y más de Dios. Y entonces llega un momento donde puede caer en prostituirse usted y tener ahora otro Dios y servirle, como quien dice, a otros dioses. ¿Está quedando claro? Pero no es porque usted no ame a Dios, sino esa marca le lastimó y le hizo quitar su servicio hacia Dios. Y entonces usted alejarse de eso. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Están muy callados. ¿Está llegando? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Primera de Juan 1:9. ¿Qué tenemos que hacer ante esa circunstancia? Primera de Juan 1:9. Usted ya se lo sabe, es más. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros ¿qué? Pecados, Él es como fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primero está ahí. ¿Qué tenemos que hacer entonces para quitar eso? Primeramente yo tengo que confesar ¿qué? Mis pecados. Ahora, cuando usted confiesa sus pecados, ¿el Señor lo perdona inmediatamente? ¿Sí o no? ¿Y lo perdona y vuelve a tener una relación con usted? ¿Sí o no? ¿Y lo perdona de todo corazón? ¿Cómo espera que usted perdone entonces a su hermano aquí en esta congregación? ¿No es de la misma manera? ¿Sí o no? Pero a veces, ¿sabe qué hacemos? Perdono, pero ya no quiero servir cuando está sirviendo él. Me voy a cambiar de ministerio. Y mire, le digo desde ahorita, si usted está pensando cambiarse de ministerio porque no quiere servir junto a una persona, no se cambie. ¿No sé qué? ¿No sé qué? Dios le quiere enseñar algo. ¿Dios le quiere enseñar qué? Si usted va a un estudio bíblico y ahí hay una persona que le hizo unas caras y es difícil hablar con esa persona y dijo algo inapropiado, ¿se tiene que cambiar de estudio bíblico? ¿Sabe qué está pasando? El Señor le quiere ¿qué? Enseñar algo. ¿Lo está entendiendo? No huya de las pruebas. Piense, ¿qué es lo que el Señor quiere que haga en esta circunstancia? ¿Será tal vez amar más a esa persona que por eso se expresa de esa manera? ¿Conoce la vida de usted de esa persona? ¿Ha abierto que a lo mejor haya heridas en su vida que usted puede tener el ungüento para ayudar a sanarle esa palabra? ¿Para ayudar a levantar a esa persona? Usted tal vez es el instrumento para levantar a esa persona. Pero piense siempre cuál es el propósito de esta circunstancia en el servicio. ¿Queda claro? Mire, Oseas 11:4. Oseas 11:4. El Señor quiere limpiarnos de toda maldad, quiere quitar sus espíritus de resentimiento, de dureza de cerviz, de tristeza, de falta de perdón, de amargura. El Señor quiere quitarlos, pero tiene que perdonar para quitarlos primero. ¿Ok? Oseas 11:4 dice así, léelo conmigo, 1, 2 y 3. Con cuerdas humanas, ¿los qué? Los atraje.
con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Mira qué está diciendo, ¿con cuerdas qué? Humanas. ¿Cuerdas qué? Hay 3 tipos de cuerdas, ya vimos 2 la semana antepasada. La primera y la más importante de ellas, ¿quién es ese hombre, verdad? O Dios, que se hizo hombre y vino a morir y acercarse por morir por nuestros pecados. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Esa es la primer cuerda humana que el Señor, mire, con ella nos dio para que tú y yo nos podamos acercar. ¿Y sabe por qué murió? Por amor. ¿Qué nos dice Juan 3:16? De tal manera que amó. Y ahí está la primera cuerda de amor. El Señor manifestándose en humanidad para venir a acercarte a ti y a traerte que el yugo te hizo alejarte de Él. Y Él te quiere acercar otra vez. Pasa el equipo de alabanza. 2. ¿Qué otra cuerda humana? Maestros, amigos, pastores, profetas, ministros, personas que el Señor ha puesto para decirte, hey, ven, regresa, y te muestran su amor. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Entienda lo siguiente. Si vinieran todas las personas que han venido a esta congregación, te aseguro que necesitaríamos 5 veces el espacio de esta congregación. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Tal vez muchos de ellos van a regresar. Tal vez muchos de ellos van a volver a pisar este lugar o esta congregación, si Dios nos tiene en otro lugar. Usted tiene que ser una cuerda de ¿qué? ¿Una cuerda de qué? Pero mira, se fue y me robó. Pero mira, se fue y me quedó bien mal en el trabajo. Andaba batallando y me quedó mal. Pero mira, lastimó mi corazón. Tenía una relación yo con esa persona. Y me humilló, me engañó, me traicionó. Y mire usted, a lo mejor se van a encontrar personas y me doy cuenta que tan chiquito es el norte de San Diego, porque de repente llegan personas y dicen, ay, mira, yo conozco a fulanita, y yo conozco a fulanita. ¿No, dónde? No, pues mis hijos iban a la escuela, no, pues trabajábamos juntos en tal lugar. Y a lo mejor estoy conoce de su vida, ay, esa persona. Miren en Ensenada, ojalá no lo vean los de Ensenada. Rubí anda poniendo en todos los grupos que encuentra, vengan al estudio, vengan al estudio. Y da que llega una persona de uno de sus círculos que me dice, pastor, vino la persona más difícil que usted se puede encontrar. La que menos me imaginé que iba a venir, vino, dice. Y le digo, ¿qué vas a hacer entonces con eso? ¿El Señor necesita tratar con su corazón, sí o no? Sí. Mira, al final me siento con esa persona, empiezo a hablar. Una vida que tenía esa persona. Mira, había pasado por cosas terribles, cayó en unas adicciones, perdió todo, unas cosas horribles ha pasado a esa persona. Y yo pienso, wow, qué hermoso es el amor de Dios, que ella decidió abrir la puerta que el Señor le estaba tocando. De todas las personas que pudieron encontrar, ella llegó ahí. Y usted tiene que empezar a ver a la gente con los ojos que Dios tiene, cómo Dios los ve. ¿Con cuerdas de qué? De amor. Por eso Jesucristo es la primera. Ya te enseñó cómo. Ahora nos toca a nosotros seguir sus pisadas y empezar otra vez a traerlos. No se ponga en esa posición de decir, ahora sí, ¿verdad?
Tercera cuerda de amor, circunstancias que pasan en sus vidas con otras personas. Ejemplo, la pérdida del trabajo. Mira, hay gente que apenas se acerca a Dios porque perdió el trabajo. Y cuando venga a la iglesia, ¿qué vas a decir? Ya tenía tiempo diciéndole. ¿Y ahora sí? No, pues ahora no. ¿Qué no es lo que Dios utiliza? Una enfermedad, una circunstancia difícil. Y la persona va a venir y usted piensa, nomás viene para que le hagan el milagro. Nomás no es el milagro, se va a ir. ¿Y sabe qué? Tal vez sí. Pero se sembró una semilla en su corazón. Y en el tiempo y en el recorrido, Dios la va a seguir atrayendo. Porque ¿sabe qué? El Señor la ama con cuerdas plural de amor. Y aunque esa persona se vuelva a alejar, ¿qué va a hacer el Señor? La va a seguir atrayendo hacia Él. La va a seguir atrayendo a saber. ¿Sabe por qué? Porque la ama. La ama como un padre, así como la ama usted. Y entonces usted sea esas cuerdas de amor que el Señor quiere manifestar a esa persona que necesita de Él. No rompa esas cuerdas. No rompa ese yugo. Sírvale de esa manera al Señor. Abrace a esas personas. Invítelas de nuevo. Levántalas de nuevo. Porque el Señor con cuerdas de amor está trayendo. Y fue para ellos como los que alzan el yugo de ¿qué? ¿Qué quiere hacer finalmente el Señor con ellos? Quitar esa dureza de. Es lo que quiere hacer. Quiere quitar la dureza del servicio y quiere otra vez guiarlos de nuevo. Y mire cómo termina. Y puse delante de ellos ¿qué? La comida. ¿Sabe por qué? Porque antes no querían esa comida. Pero cuando se quita ese yugo de su servicio, esa dureza de servicio, ahora sí están listos para volver a ¿qué? A alimentarse de lo que el Señor les quiere enseñar. Ya están listos otra vez para ¿qué? Para oír, para ser corregidos. Ya están listos de nuevo para volver a Él. ¿Entendió? Póngase de pie de donde está. Ponme Job 42. Todavía no te digo el versículo, pero déjeme terminar con Job. Empezamos con Job, terminamos con Job. Job permitió que quedaran marcas en su vida de esa tragedia, ¿sí o no? ¿Qué cree usted? ¿Job permitió que se quedaran marcas en su vida después de esa tragedia, sí o no? No. ¿Le demuestro? Vete al 13, ahí 42:13. ¿Cuántos hijos tenía Job? 7 hombres y 3. Cuando Dios le restaura a Job, le vuelve a dar, curiosamente, 7 hombres y 3 mujeres. Si en Job hubieran quedado marcas, Job tal vez hubiera dicho, ya no me des hijos. No quiero volver a sentir la pérdida de un hijo. ¿Está entendiendo? Miren, mujeres que han perdido bebés, pero Dios ya le dio una promesa que van a venir. Necesitas quitar las marcas de tu corazón. Y a lo mejor tú dices, ya no quiero tener embarazos mejor, porque me dolió tanto perder a ese hijo. Me dolió tanto que no naciera. ¿Entiende? Mujeres que han pasado, hombres que han pasado relaciones, que pasaron divorcios. Y usted piensa, ya nunca necesito a nadie. Y usted mismo se ha declarado cosas para usted y ha puesto marcas en su vida. ¿Cómo sabe cuál es la voluntad del Señor? ¿Le ha preguntado al Señor qué es lo que Él quiere? ¿Y si Él quiere darle otro hijo? ¿No se lo dijo a Sara? Y Sara le creyó, aún su cuerpo decía otra cosa. ¿Lo entiende? La cuestión es
que aquel que sí está poniéndose ese yugo de madera o de Cristo va a hacer lo que el Señor le esté guiando. Y si el Señor dice, sirve en esta área, usted sirva en esa área. Esté quien esté, perdona a esa persona. ¿Qué no es lo que el Señor nos enseña? No anteponga su opinión, sus sentimientos, el proteger su corazón de la manera incorrecta a lo que el Señor y la voluntad del Señor le ha indicado. Permítale al Señor quitar las marcas de su corazón. Fíjate cómo termina el 15 y vamos a terminar hasta el 17. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre, ¿qué? Herencia entre hermanos. Wow. 16. Después de esto, vivió Job 140 años. ¿Cuántos quieren vivir 140 años? Con que sean buenos, ¿verdad? ¿Y vio quién? A sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Imagínense. No los bisnietos, hasta los tataranietos vio. 17 y último. Y murió Job ¿cómo? Y lleno de días, llenos de hacer la voluntad del Señor en el tiempo que Dios le dio. ¿Quiere vivir lleno? Reciba la voluntad de Dios, sea buena o sea mala. No deje que esa dureza venga a su vida y proteja su corazón. Cierre sus ojos de donde está. ¿Qué acontecimientos han marcado tu corazón? ¿Qué palabras han marcado tu corazón? ¿Qué circunstancias han hecho que tu corazón se endurezca? Y has pensado, ya no voy a servir, ya no voy a ir, ya no voy a ser parte de ese grupo, de esa amistad, ya no quiero ser parte de esa experiencia que tú quieres que yo participe. Y a lo mejor el Señor te dice, regresa a ese don, ministerio que te di. Pero a ti te cuesta porque hay marcas en tu corazón. Y yo te invito a que hoy puedas decirle al Señor, primero, Señor, perdóname. Porque primeramente pecamos contra Él cuando somos rebeldes en contra de lo que Dios nos ha dado. O si nos hemos enojado con Él por las cuestiones que vivimos. ¿Cómo Dios te va a ayudar si estás enojado con Él? Primero haz las paces con Él. Y ahí donde estás, dile, Señor, perdóname. Y si tienes que, dile, Señor, te perdono a ti, porque no entendí, no supe recibir esa circunstancia, te cuestioné, me faltó tener integridad como Job. Y hoy entiendo, aunque hayan pasado ya años o meses o días, pero ¿qué ha pasado en tu corazón? Dile ahí donde estás, ahí en tu corazón, dile, Señor, perdóname, Señor. Dejé que eso impactara mi corazón y me estorba para hacer tu voluntad, me estorba para que tú me sigas guiando, me estorba para que yo pueda seguir avanzando en el propósito eterno y perfecto que tú me hiciste. Me estorba, Señor, pero ya no quiero que me estorbe, me quiero dejar guiar por ti. No es como yo quiero, es como tú quieres. Aprendo de ti que tú eres manso y humilde de corazón. Y hoy bajo la guardia, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Papá, Espíritu de Dios, comienza en este momento, Señor, a traer a memoria las cosas que en el corazón han dejado marcas en tu iglesia, Señor, que han querido alejarlos de ti, Señor.
que Él volverá. Y mi placer en Él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está. Y yo camino con la certeza de que Él volverá. Y es Él, y por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Díselo. Y es Él, y por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días, Él volverá. Soberano en poder, Él volverá. El gobierno en Él está. Vean, Él traerá en sus manos tu recompensa. Él volverá. Soberano en poder, Él volverá. Y el gobierno en Él está. Vean, Él traerá en sus manos tu recompensa. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días. Y es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, el dueño de mis días. Dile dónde estás, Señor. Me someto a tu voluntad, Señor. El acercarme a ti para mí es el bien, Señor. A Job no le importaba nada más que solamente estar con Él, no separarse de Él. Él sabía, yo sé que mi Redentor vive. Él tenía una seguridad de decir, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me va a traer otra vez. Busca tener ese corazón de Job, ese corazón perfecto delante de Él, y dile, Señor, eres tú por quien vivo, eres tú por quien voy a vivir. Tú eres más importante. Y comienza a enamorar a Dios de nuevo. Papá, Señor, te pido que tus cuerdas de amor comiencen a atrapar y abrazar, Señor, los corazones presentes, Señor, aquí, y aún los que están fuera y los que van a ver esta enseñanza, papá. Comienza a recordarles, Señor, qué tan amados son para ti. Comienza a recordarles y hacerles entender que aún en esos procesos tú no te has ido, tú estás presente, que aún ahí tú les has dado algo porque lo pueden soportar, que aún ahí tú tienes la salida, Señor. Hazles recordar que tú estás con ellos en esta circunstancia. Hazles saber que no están solos, pero que también tienen un cuerpo y una familia que les ama. Recuérdales con tus cuerdas de amor, Señor. Pero también quiero hacer algo más, y creo que es muy, muy importante también. Si hay cosas o personas, estén aquí o no estén aquí, que han marcado tu vida, vamos a hacer lo que la voluntad de Dios dice. Y esa voluntad es perdonar. ¿Esa voluntad es qué, familia? Y le voy a ayudar
en esta oración. Repita después de mí, diga conmigo: Señor Jesús, enséñame a quién tengo que perdonar. ¿Qué marcas hay en mi corazón que no me dejan servirte de todo corazón? Si usted ya tiene una persona en el corazón o en la mente, diga conmigo: Señor Jesús, dile, yo perdono de todo corazón. Y diga ahí en voz baja a esa persona el nombre de esa persona. Yo perdono a mi compañero en el estudio. Yo perdono con el que sirvo. Yo perdono a mi padre, a mi madre. Yo perdono a la persona que me dio ese comentario. Yo me perdono a mí mismo. ¿A quién tienes que perdonar? Familia, cerremos esta tarde perdonando y soltando esas cosas para que el Espíritu Santo venga a quitar las marcas del corazón. Y empieza a perdonar. Yo perdono a esta persona. Y diga por qué, cuál es la ofensa. La perdono porque me sacó del ministerio. La perdono porque hubo un silencio. Nunca me buscó. ¿Qué es lo que duele en el corazón? Suelta, suelta, suelta. Es tiempo de soltar. Y mientras está cantando, siga perdonando. Si tiene más de una persona, perdone, suelte, suelte. No importa lo que pensarán de mí. Más, papá, más, papá. Beso tus pies. Más, papá. El Señor está sanando corazones. El Señor está sanando corazones. Perdone, suelte. Solo quiero verte sonreír. Hagamos su voluntad. Beso tus pies. Pues esa es su voluntad. Delante de todos. Que seamos libres. No importa lo que pensarán a través de ese perdón. De mí. Y beso tus pies delante de todos. No importa, quiero verte sonreír. Oh Dios, oh Rey, nadie me amó. Papá, comienza a remover, Señor, toda la maldad en ese perdón, todo el coraje, todo el rencor, todas las faltas de ganas, desánimo, aún de servir de nuevo. Empieza a quitar todas las barreras que se han construido. Comienza a desmoronar todas las declaraciones que han quedado. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, comienza a limpiar, papá. Comienza a limpiar ahora mismo, papá. El Espíritu Santo ministrando en este momento. Hoy te quiero ungir. El yugo se pudrirá con la unción. Derramo mi corazón. El yugo se pudrirá con la unción, con ese conocimiento y en la obediencia. Delante de ti. Papá, comienza a quitar todo estorbo, Señor. Todo estorbo en el corazón. Traigo mi perfume. Más, papá, más. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti. Vamos, iglesia, y dile: derramo mi perfume. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús.
delante de todos, Jesús. No importa lo que pensarán de mí. Vamos. Beso Tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír y beso tus pies delante de todos. no importa lo que Pensarán de mí y beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, oh Jesús. No hay nadie como tú. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Y no hay otro como tú. Solo tú, Jesús, oh perfecto Dios, te amamos, el amado eres tú. Hoy venimos delante de ti, Jesús, derramamos el perfume delante de ti, oh, 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 Jesús, oh. Familia, cerremos de esta manera. Encuentra a alguien ahí para orar por ellos y darle un abrazo con cuerdas de amor, dice, humanas. Y qué mejor que primero comenzando por nuestra propia congregación unos con otros. Encuentra ahí una persona, dos del mismo sexo, ¿verdad? Comienza a agarrarte a alguien y empieza a abrazar, bendecir su vida, a mostrarle, orar por ella. Pero acércate a alguien, no te quedes sin acercarte a alguien. Y aún así, si ya te acercaste a alguien, a otro, pero expresémonos el amor con abrazos, con palabras de bendición, que sepamos que aquí vamos a encontrar personas que nos van a ayudar a levantarnos, a animarnos, a orar unos por otros. Sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijeras sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti.
ti y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Oh, llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévanos, Señor, en esa intimidad, Solo en ti, donde me enamoro más, oh, de ti, Señor, oh, de ti, Señor. Llévanos, Señor, llévanos, Señor, en ese lugar donde te puedo ver,
Señor. La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. Ra, 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 ra. La, ra, ra, ra. Ponme Hebreos 12:2, porfa. Quiero recordarles siempre algo. Por favor, no pongan los ojos en los hombres. Puestos los ojos en Jesús. Al único hombre que sí pueda poner los ojos en la humanidad de Jesús. El autor y consumador de la fe, el que comenzó esa carrera de la fe y la terminó. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando lo oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 y último. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ¿qué? Ánimo no se canse hasta desmayar. Mira, Jesús pasó cada circunstancia, pero Él siguió avanzando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. En la humanidad que tuvo también, terminó la carrera aquí en la tierra y regresó al trono del Padre. ¿Por qué? Porque Él tenía su mirada en el trono. Y así cuando pasaban las circunstancias o la cruz misma que se enfrentó, Él sabía que hacer la voluntad del Padre era más importante porque le iba a dar la corona. ¿Está entendiendo? Y así cuando vengan esas circunstancias, usted recuerde a Jesús, cómo Él sobrellevó. Así que pregúntese siempre, aunque sea un cliché, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Cómo respondería Jesús? Para que usted también pueda terminar esa carrera que empezó. ¿Está bueno? Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de la vida de grandes hombres como Job a perfeccionarnos las cosas que nos faltan, aprender los propósitos. Ayúdanos a ver siempre el propósito en todo lo que haces y vivimos y aún permites, Señor. Ayúdanos a través de ello a guardar nuestro corazón de esa dureza de cerviz y que ya no tenga, Señor, poder sobre nuestras vidas. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y te adoramos, Señor. Amén. Muy bien. Les amamos, familia. Nos vemos en la semana y seguimos avanzando la carrera que tenemos por delante, ¿ok?